Cordial saludo. El día de hoy, el Tribunal Superior de Justicia Privada y Transnacional expondrá la sentencia número 014 del año 2025, que tendrá como magistrados exponentes al Dr. Juan Pablo Moreno Segura, a la autora Ángela Juliet Galindo Caro y a la autora María Fernanda Mora Muñoz. Primero, antecedentes y hechos relevantes. En el marco de una relación comercial internacional, la empresa colombiana comercializadora Andina, con domicilio en Bogotá, celebró el 10 de marzo de 2023 un contrato de compraventa internacional de insumos electrónicos con la empresa india Triveni Trade, domiciliada en Mumbai, India. El contrato fue celebrado bajo la ley india como derecho aplicable y contenía una cláusula de intereses moratorios del 28% mensual en caso de incumplimiento. En julio de 2023, la parte colombiana incurrió en mora en el pago de 2 facturas consecutivas, por lo cual la empresa india activó la cláusula de intereses moratorios y presentó una demanda ante el tribunal colombiano solicitando la ejecución de la obligación y el reconocimiento del total de intereses pactados. La parte demandada, comercializadora Andina SAS, no negó el incumplimiento, pero solicitó la inaplicación de la cláusula de intereses por contrariar el orden público colombiano, al considerar que la tasa impuesta equivale a una forma de usura encubierta y que su ejecución en Colombia vulnera principios esenciales del sistema jurídico nacional. Segundo, norma extranjera invocada y marco convencional aplicable. El contrato de compraventa internacional celebrado entre Comercializadora Andina SAS de Colombia y Triveni Trade Pvt Ltd de India se celebró conforme al principio de autonomía de la voluntad de las partes, eligiéndose expresamente la legislación india como derecho aplicable. Adicionalmente, el contrato se enmarcó en el ámbito regulado por la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, adoptado en Viena en 1980, en tanto ambos estados contratantes, tanto India como Colombia, son partes signatarias de dicho instrumento. No obstante, es preciso aclarar que esta convención no regula expresamente aspectos relativos a las tasas de interés, a excepción de su artículo 78, que reconoce el derecho del acreedor a percibir intereses en caso de mora, pero sin fijar un porcentaje específico ni referir parámetros máximos. Por ello, en virtud del artículo 7, numeral 2 de la misma convención, debe acudirse al derecho supletorio elegido por las partes, en este caso la legislación india, para resolver este punto no contemplado. En el marco del Indian Contract Act de 1872, particularmente su artículo 23, se reconoce la validez de las cláusulas pactadas libremente por las partes, salvo cuando su objeto o causa sean contrarios a la ley, al orden público o estén viciados por fraude o coacción. Sin embargo, la legislación india no establece un techo fijo para la tasa de interés moratorio, lo cual permite la existencia de pactos aparentemente desproporcionados, como el interés del 28% mensual en este caso, siempre que no medie desequilibrio manifiesto o abuso de la contratación. Inaplicabilidad por razones de orden público. A pesar de la validez formal de la cláusula en su jurisdicción de origen, este tribunal debe examinar si su aplicación en Colombia vulnera el orden público interno, conforme lo establece el artículo 16 del Código Civil colombiano. No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia estar interesados el orden y las buenas costumbres. Esta cláusula actúa como límite a la aplicación del derecho extranjero y su función es garantizar que los principios esenciales del ordenamiento jurídico colombiano no se vean desconocidos en virtud de normas foráneas. En este caso, la tasa de interés del 28% mensual, equivalente a una tasa efectiva anual superior al 1.200%, representa una desproporción grave e incompatible con los principios fundamentales que regulan la actividad económica y contractual en Colombia. Frente a la prohibición de la usura y protección del orden público económico, el artículo 305 del Código Penal colombiano sanciona penalmente el cobro de intereses que excedan el doble del interés bancario corriente. Esto indica que la usura, además de ser ilícita civilmente, constituye un delito que atenta contra el orden económico y financiero nacional. Para septiembre de 2023, el interés bancario corriente para créditos comerciales certificado por la Superintendencia Financiera era del 22.98% efectivo anual, por lo que el interés moratorio máximo permitido era del 45.96% efectivo anual. La cláusula pactada excede más de 25 veces ese umbral. Frente a los límites legales a la autonomía de la voluntad, si bien el principio de autonomía contractual es reconocido por el ordenamiento colombiano, este encuentra límites en el respeto al orden público, la ley y la buena fe. El artículo 884 del Código de Comercio establece que, en ausencia de estipulación expresa, se aplicará el interés legal y que éste no podrá exceder el límite permitido por la ley. La cláusula que fija intereses moratorios superiores al máximo legal vulnera este precepto imperativo. Finalmente, frente a la buena fe contractual y nulidad por objeto ilícito,
En Colombia se presume la buena fe contractual en el artículo 83 de la Constitución Política y en el artículo 1603 del Código Civil. Esta presunción ampara a los contratantes y permite confiar en la legitimidad de sus actos y pactos. Sin embargo, dicha presunción no tiene un efecto absoluto ni puede validar cláusulas que, aun nacidas de una negociación formalmente libre y leal, también produciendo efectos jurídicos contrarios al orden público. Así, la cláusula del interés moratorio del 28% mensual, pese a haber sido aceptada por ambas partes y bajo un marco de aparente simetría negocial, constituye un objeto ilícito en el derecho colombiano, al desbordar ampliamente los límites permitidos por las normas imperativas que protegen el orden económico. Esta cláusula, más que un instrumento legítimo de protección del acreedor frente a la mora, se convierte en un mecanismo inaceptable de enriquecimiento desproporcionado, incompatible con la equidad y la función social del contrato. Por ende, el reconocimiento de la buena fe no impide declarar su nulidad. La buena fe no puede legitimar lo objetivamente ilícito, como lo establece el artículo 15-19 del Código Civil. Un contrato cuyo objeto es contrario a las normas imperativas, al orden público o a la moral, deviene absolutamente nulo, sin que ello requiera declaración judicial previa. Se trata de una nulidad por razón de causa ilícita que debe ser reconocida ex oficio por el juez, al advertir que el pacto no es susceptible de ejecución en derecho. Cuarto, fundamento jurídico y derecho sustitutivo. En el marco del derecho internacional privado colombiano, el principio de sustitución razonada permite inaplicar la norma extranjera que resulta incompatible con el orden público y sustituirla por la disposición nacional correspondiente. Tal sustitución no implica el desconocimiento del contrato en su totalidad, sino una corrección necesaria para preservar la coherencia del sistema jurídico nacional. En este caso, se reconoce la validez del contrato como tal, pero se declara la nulidad de la cláusula de intereses moratorios del 28% mensual por ser manifiestamente contraria al orden público colombiano, en sus dimensiones económica, penal y contractual. En su lugar, se aplicará el régimen de intereses moratorios permitido por el ordenamiento colombiano, conforme a las certificaciones vigentes de la Superintendencia Financiera de Colombia. Esta solución respeta los principios de justicia conmutativa, equilibrio contractual y proporcionalidad, al tiempo que asegura la eficacia del contrato en la sustancial, evitando su desnaturalización y garantizando el cumplimiento de las obligaciones conforme a los estándares mínimos de razonabilidad exigidos por el foro. Decisión final. Por unanimidad, esta sala resuelve: primero, declarar la nulidad por ilicitud de la cláusula de interés moratorios del 28% mensual contenida en el contrato internacional celebrado entre Comercializadoras Andinas S.A. y Tribune Trade Pvt. Por ser contraria al orden público colombiano. Segundo, sustituir dicha cláusula por la norma imperativa del foro, aplicando la tasa máxima de interés moratorio permitida por la legislación colombiana vigente al momento de la mora contractual, conforme a las certificaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia. Tercero, ordenar la reliquidación de la obligación dineraria en mora con base a la tasa máxima legal permitida, desde la fecha del incumplimiento hasta la cancelación efectiva. Y cuarto, exhortar a las partes a ajustar futuras cláusulas contractuales a los estándares internacionales y a los principios fundamentales del derecho del foro, en donde pretenden ejecutar sus acuerdos, a fin de evitar conflictos derivados de disposiciones contrarias al orden público. Votos razonados. Como miembro de esta sala, comparto íntegramente la posición mayoritaria adoptada por la misma. A mi juicio, la cláusula impugnada es notoriamente excesiva, irrazonable y contraria a los principios más elementales de justicia contractual. La contratación internacional no puede de ningún modo convertirse en un espacio de inmunidad para prácticas abusivas que serían ilegales dentro del territorio nacional. Colombia, como país receptor del contrato y sede de ejecución, tiene derecho a proteger su orden público interno aún frente a normas válidas en otras jurisdicciones. Este tribunal no está rechazando el derecho indio ni la autonomía privada per se, sino que está ejerciendo un control legítimo y proporcionado ante una cláusula que resulta inejecutable en el foro por razones superiores de interés general. Respaldar esta cláusula implicaría renunciar a principios constitucionales y dar vía libre a la explotación económica en el comercio internacional.
Integrante de esta sala colegiada, manifiesto mi total conformidad con la decisión adoptada, en la que se declaró la nulidad de la cláusula de interés moratorios del 28% mensual contenida en el contrato internacional celebrado entre las partes. Considero que el fallo responde adecuadamente a la tensión entre el respeto por la autonomía contractual y la defensa del orden público colombiano, especialmente en lo relacionado con la prohibición de la usura y la protección del equilibrio contractual. En este caso, la tasa del 28% mensual equivale al más de 1.200% efectivo anual, una cifra desproporcionada desde cualquier perspectiva razonable y abiertamente incompatible con los valores y normas fundamentales del derecho colombiano. Nuestro sistema jurídico no solo fija límites objetivos a los intereses, como lo hace el Código de Comercio y las certificaciones de la Superintendencia Financiera, sino que también protege principios sustanciales como la buena fe, la equidad y la función social del contrato. Permitir la ejecución de una cláusula tan abusiva en Colombia significaría renunciar a estos principios en nombre de una supuesta neutralidad jurídica internacional, lo cual considero inaceptable. Por eso, me parece acertado que el tribunal haya invocado el orden público económico como límite legítimo a la aplicación del derecho extranjero y que haya propuesto una solución equilibrada. No se anula el contrato ni se desconoce su origen internacional, sino que se ajusta una cláusula específica a los estándares mínimos del foro. Esto protege a la parte colombiana de un perjuicio desmedido, sin desconocer la validez general del contrato ni obstaculizar el comercio entre las partes. Es por ello que apoyo este fallo, porque equilibra justicia y seguridad jurídica, y porque envía un mensaje claro: los acuerdos internacionales son válidos y respetables, pero no pueden ejecutarse en Colombia si vulneran los principios esenciales de nuestro ordenamiento jurídico. Mi sentimiento obedece a una visión más diferente con el derecho extranjero. Considero que la función del orden público no debe ser una herramienta para imponer siempre el derecho nacional, especialmente cuando las partes eligieron libremente otro ordenamiento y no se evidencia lesión efectiva. Recomendaría entonces aplicar un principio de proporcionalidad moderada, permitiendo que se reconozca una tasa de interés intermedia, por ejemplo del 60% al 80% efectivo anual, que aunque supera el 45.96% anual vigente en Colombia, no llega a un nivel confiscatorio o penal. La inaplicación automática puede desincentivar el uso de Colombia como sede de ejecución contractual internacional, lo cual afectaría su competitividad jurídica. Con el mayor respeto por mis colegas, manifiesto mi voto disidente parcial respecto a la decisión adoptada. Si bien reconozco que el interés del 28% mensual resulta elevado desde la perspectiva del derecho colombiano, estimo que no debe rechazarse completamente su aplicación si no existe prueba de coacción, desequilibrio estructural o aprovechamiento ilícito. Ambas partes son empresas con experiencia y capacidad negociadora. En este contexto, no existe una relación asimétrica que justifique la sustitución automática de la cláusula pactada. Considero que debió optarse por una reducción proporcional de la cláusula aplicando el principio de equidad en lugar de reemplazarla íntegramente por la ley colombiana. Notifíquese y cúmplase.